Buenas caballistas, bienvenidos a mi canal, yo soy Gema Caballo y aquí os traigo la segunda parte de Caballo Circo. La primera parte os la dejo por aquí por si os la habéis perdido, que es cómo enseñar al caballo a subir al tronco. Hoy este vídeo lo vamos a destinar a que el caballo, bueno en este caso la potra, suba al palé. Y después cuando consiga esto vamos a hacer que la potra suba a una especie de podium, algo más alto que el tronco. Aquí le estoy pidiendo que ponga la mano encima del palé. La ventaja que tengo es que la yegua está iniciado en el paso español y tira la mano. No acaba de asegurarse de poner la otra mano, no está del todo confiada. Pero yo intento con la mano que toque el palé, pero aún así no. Dice que no. Bueno, es cuestión de tiempo que acabe apoyándola ella sola, como habéis visto. Como veis la voy premiando constantemente, como haciéndole entender que estando ahí arriba tendrá zanahorias. He comprobado que con zanahorias los caballos piensan más y aprenden más rápido. Aunque me he quedado sin zanahorias, por lo tanto tengo que volverla a bajar e ir a cortar más zanahorias para poder darles premios. Veo que aquí Iris se pone a oler el palé y eso es muy bueno, así que decido soltarla mientras voy a cortar zanahorias, que me lleva mi tiempo evidentemente, así voy ahorrando con zanahorias, las corto a cachos. Iris está muy curiosa con el palé, sigue oliéndolo, eso está muy bien porque así no tiene miedo y finalmente viene hacia mí porque ha perdido la curiosidad hacia el palé y viene a buscar más zanahorias. Con bastantes zanahorias en los bolsillos, vuelvo a repetir otra vez el ejercicio. Le pido a Iris que se suba al palé. Fijaros que le voy premiando con zanahorias, pero no se la doy, simplemente la estoy incitando a que avance para darle la zanahoria. Pone la mano y ya le empiezo a dar las zanahorias. Mi intención era subirla con las patas traseras también en el palé, pero me doy cuenta que el palé está puesto en horizontal y no tiene bastante sitio, así que intento hacerla bajar. Iris se resiste porque está cómoda allí, porque sabe que hay zanahorias cuando está encima del palé. Así que finalmente la puedo bajar, giro el palé para que Iris tenga el suficiente espacio para poner manos y patas. Es importante encararla hacia el palé, que el cuerpo del caballo esté recto. Si no está recto, de esta manera podrá subir las manos pero no las patas. Así que es lo que estoy haciendo ahora mismo con tantos viajes. Una vez la tengo encarada recta, le doy zanahorias y simplemente lo que tengo que hacer es intentar que suba. Pero fijaros que Iris ha desviado las patas, por lo tanto no tiene el palé bien puesto para poder subirse en él, así que tengo que volver a hacer bajar a Iris y volver a encararla otra vez para que vaya recta, no me gire la grupa porque si no va a ser difícil que suba las cuatro patas en el palé. La potra se resiste en bajar del palé porque quiere zanahorias, e incluso me da un tranco de paso español para que le dé zanahorias, pero va a ser que no. Le explico que tiene que bajar, volvemos a dar toda la vuelta para encararla otra vez recta en el palé, para que no desvíe la grupa, aunque eso a veces lo hacen varias veces. En este caso ha ido bien, no me ha desviado la grupa, así que ya sabe el procedimiento, pone las manos y con las zanahorias la obligo a venir un poco más hacia mí para ver si acaba de subir las patas. Hace un intento, no lo ve muy seguro, ve que no pasa nada, así que voy siguiendo dándole premios y finalmente va poniendo la pata. La última pata la pone pero no la acaba de apoyar, no está del todo segura. Normalmente para que un caballo apoye bien el posterior o una mano, lo único que hay que hacer es trasladar el peso a esa mano para que la acabe apoyando. ¿Qué es lo que intento? Le agarro yo ahora mismo de la cola e intento pasar su cuerpo hacia la pata que no apoya. Aún así no lo consigo, así que no me desespero, digo, ya la apoyarás cuando te sientas segura. Iris está distraída con algo que ve al final del camino y se queda ahí quieta sin pedirme zanahorias, pero fijaros la pata sigue en descanso, no la acaba de apoyar.
Solo necesita su tiempo para apoyarla y estar cómoda. Como podéis ver, cuando Iris se ha encontrado confiada, ha acabado de apoyarse en sus patas. Para bajarla del palé decido bajarla hacia adelante, no marcha atrás como antes, ya que tiene las 4 patas puestas encima, no hay ningún problema en bajarla, ya que no se va a hacer daño. Ahora vamos a pasar a subirla a un bloque de cemento que tenía por allí. Es un bloque bastante más estable que el tronco y por lo tanto también más alto y tiene más sitio para apoyar bien las patas. Intento que sea ella la que ponga la mano encima, pero al ver que no acaba de decidirse, la ayudo yo acompañándola. Entonces con las zanahorias provoco de que traslade su peso a la parte delantera. Fijaros que se nota un poco insegura porque es bastante más alto a lo que ella está acostumbrada, pero aún así logra ponerse de pie y apoyar la mano. Ella no esperaba esta altura cuando ha decidido subir, por eso esa inseguridad suya que se ha visto. Una vez más se premia y se incita a bajar otra vez del podium este. Y ahora intentar de que sea ella la que ponga la mano. Fijaros que ya lo intenta, fijaros, yo nada más la pongo bien para que pueda apoyarse bien. Y ella solita ya sube. Ahora ya ha aprendido la lección. El truco de estos juegos es hacer que el caballo traslade su peso hacia un lado o hacia otro. Lo puedes hacer empujándolo o con zanahorias para que se traslade el peso para ir a coger la zanahoria. ¿Y para qué sirven estas chorradas que le he ido enseñando? Pues muy fácil, para que cuando encontréis algo en el camino, el caballo pase sin ningún problema, o sea, tener un caballo todoterreno. Ahora veréis los resultados. Una vez trabajado pie al suelo, ahora se hace montado. Fijaros que la potra duda un poquito al principio, pero no pone demasiada resistencia en subir y hace caso a la pierna y sube. A la hora de bajar, pues lo mismo, marcha atrás sin tirar del bocado, nada más con las piernas. Y aquí tenemos una tabla para que se suba manos y patas. Como podéis ver, no duda, se sube, la hacemos parar en medio y ningún problema. Aquí tenemos una yegua toda terreno. Si os ha gustado este vídeo, darle like y suscribiros. Hasta la próxima, caballistas. Nos vemos en el próximo vídeo.